Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en la que ustedes estén viendo este material. Como les había venido informando en videos anteriores, hoy vamos a tratar algunos ejercicios, vamos a resolver algunos ejercicios donde tocaremos la teoría que ya vimos acerca de preparación de estequiometría relacionada con la preparación de disoluciones, y específicamente vamos a tocar el tema de dilución. Recuerden ustedes que la dilución era ese acto en el que nosotros, a partir de una disolución concentrada, obtenemos otra disolución más diluida. Bueno, eso lo vamos a tocar en el día de hoy. Por eso le comparto la pantalla y comenzamos con nuestro tema. Como ustedes pueden ver, ejercitación, estequiometría de las disoluciones. Bien, vamos a ver entonces. A mí me dicen que tengo una disolución de ácido clorhídrico cuya densidad es 1.2 gramos por mililitro y que contiene 37% masa de soluto. O sea, como habíamos visto, esto significa que cada 100 gramos de esa disolución tiene 37 gramos de cloruro de hidrógeno. Eso es lo que significa 37% masa. Calcule el volumen de esta disolución necesario para preparar 200 mililitros de ácido clorhídrico, 0.4 mol por litro. O sea, este es un tipo de problema que nosotros aplicamos de rutina en el laboratorio. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. El ácido clorhídrico, como la mayoría de los ácidos, se compran en unos frascos, aproximadamente lo hay de 1 litro, de 2, de 5 litros, pero que vienen muy concentrados. O sea, estas disoluciones generalmente tienen concentraciones superiores a 10 mol por litro. Entonces, lo que se hace con un frasco de 5 litros en un laboratorio docente, pues tú tienes para trabajar mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque normalmente se trabaja con disoluciones 0.1, 0.01, 0.2, y lo que se hace es que de esta disolución que está concentrada se toma cierto volumen y se le añade disolvente hasta obtener la concentración que yo deseo. Ese es el proceso de dilución. Entonces, pues lo que se hace es eso y se aplica, o sea, cuando hacemos una dilución, que aquí está claro porque queremos obtener una disolución diluida a partir de una que está más concentrada, se aplica esta ecuación que conocemos como ecuación de dilución. Esta ecuación lo que plantea es que el producto de la concentración por el volumen de la disolución concentrada va a ser igual al producto de la concentración por el volumen de la disolución diluida. Si ustedes leen bien el problema, se darán cuenta que yo conozco la concentración y el volumen de la disolución diluida, porque quiero que sea 0.4 mol por litro y que sean 200 mililitros. Y lo que me están preguntando es el volumen de esta disolución concentrada que yo necesito. Pero hay un problema. Yo debo conocer esta concentración en la misma unidad en que yo quiero obtener la otra. Si la disolución diluida me dicen que sea 0.4 mol por litro, pues yo necesito saber la concentración molar de esta disolución. Bueno, dicho de otro modo, se lo quise graficar para que lo vean de una manera mejor. Miren, este frasco de ácido clorhídrico, al cual a esta disolución se le llama disolución concentrada, también hay quien le dice disolución madre y hay quien le dice disolución stock, le pueden llamar como ustedes quieran. Pero esta es una información que generalmente aparece en la etiqueta del frasco. O sea, este es el frasco, imagínense, de 5 litros y por fuera dice su etiqueta HCl, densidad 1.2 gramos por mililitro, 37% masa y masa molar 36.5 gramos por mol. Esto es una información que me la está dando el frasco, ¿ok? Y esta es mi disolución concentrada. Y yo quiero, a partir de esta, preparar 200 mililitros, por eso debo utilizar un matraz aforado de 200 mililitros, y yo quiero que mi concentración sea 0.4 mol por litro. Esta es mi disolución diluida. Por cierto que aquí dice diluida, es diluida. Esta es mi disolución diluida. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mi pregunta es, bueno, pues ¿qué volumen de la disolución concentrada yo debo tomar
y poner en mi disolución, en mi matraz de 200 mililitros para que cuando yo lo enrase me quede 0.4 mol por litro. Esta sería la incógnita que yo tengo, el volumen de la disolución concentrada. Pero la pregunta es la siguiente, yo no puedo tener dos incógnitas. Entonces, si esta es mi incógnita, pues yo necesito también la concentración molar de esta disolución. Por eso es que el primer paso del ejercicio va a ser calcular qué concentración yo tengo de mi disolución concentrada. ¿Cuál es la concentración molar? ¿Por qué tiene que ser concentración molar? Porque la concentración de la disolución diluida yo la reporto en mol por litro. Entonces, en esa ecuación de dilución, concentración de la concentrada y concentración de la diluida deben estar en la misma unidad. Puede ser cualquiera, pero en la misma unidad. En este caso, mol por litro. Bueno, este sería el esquema de este problema. Yo de esta disolución concentrada voy a tomar un volumen determinado, lo deposito en el matraz de 200. ¿Por qué de 200? Porque yo quiero obtener 200 mililitros. Y le voy a agregar disolvente, en este caso agua, hasta la línea de aforo. Cuando haya hecho esto, yo puedo asegurar que esta disolución tiene una concentración aproximada de 0.4 mol por litro. Bien, vamos entonces a proceder. Procedimiento 1, porque podemos hacerlo por varias vías. Vamos a ver un primer procedimiento. El primer procedimiento, y todos van a empezar por aquí, es determinar cuál es la concentración molar de la disolución madre, stock o disolución concentrada. Y yo para eso voy a partir del concepto de densidad de la disolución. Me dicen que la densidad es 1.2 gramos por mililitro. ¿Qué significa eso? Sean muy cuidadosos en esto, porque se confunden mucho diciendo que esto significa que hay 1.2 gramos de ácido clorhídrico en cada mililitro de disolución. Así no está correcto, porque este 1.2 mililitros es la masa del cloruro de hidrógeno, pero también la masa del agua, es decir, es la masa de la disolución, es la masa de 1 mililitro de disolución. Por eso es mi consejo, siempre pónganle apellido a las unidades, es decir, yo digo que 1.2 gramos de disolución tiene un volumen de 1 mililitro, o dicho al revés, que 1 mililitro de disolución tiene una masa de 1.2 gramos. ¿Pero de qué? De disolución, no de cloruro de hidrógeno. Ahora bien, de este 1.2 gramos de disolución, ¿cuánto es de HCl, de cloruro de hidrógeno? Me lo está diciendo aquí el 37%. O sea, si yo tengo de cada 100 mililitros de disolución, 37 son de cloruro de hidrógeno, pues en 1.2 gramos de disolución yo tendré una cantidad proporcional. Por eso lo que yo voy a hacer es multiplicar esto por, y aquí sí, 37 gramos de cloruro de hidrógeno que hay en cada 100 gramos de disolución. Esto sale del concepto de concentración masa-masa. De aquí sale esta fracción, de este concepto. Si ustedes vayan conmigo haciendo un análisis dimensional, se darán cuenta que yo puedo aquí cancelar gramos de disolución con gramos de disolución y lo que yo he obtenido son entonces los gramos de HCl que yo tengo en 100 mililitros de disolución. Y ustedes háganse la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es gramos de soluto en cada 100 mililitros de disolución? Obviamente, es el % masa volumen, algo que habíamos visto en la clase pasada. Es decir, si yo multiplico la densidad de una disolución por su % masa-masa, obtengo el porcentaje masa-volumen. Pero yo no me quiero quedar aquí, porque yo tengo que expresar eso en mol por litro. Un paso siguiente es multiplicar por 1000 mililitros que tiene un litro. A ver, ¿por qué hago esto? Pues muy sencillo, porque si yo quiero al final tener mi concentración en mol por litro, pues yo el volumen lo debo referir a un litro, para que al final tenga la unidad que sea, que voy a tratar de que sea mol, pero en un litro de disolución. Por eso multiplico por 1000 mililitros que tiene un litro. Si hacemos un análisis dimensional, nuevamente obtenemos lo siguiente. Gramos de disolución se habían cancelado con gramos de disolución y mililitros de disolución se van a cancelar con mililitros de disolución. Observen ustedes que entonces que tendría yo aquí los gramos de HCl que yo tengo en un litro.
Pues lo único que me faltaría entonces serían estos gramos de HCl expresarlo en moles. Y eso es muy sencillo. Si multiplico por un mol de cloruro de hidrógeno que pesa 36.5 gramos de cloruro de hidrógeno, obviamente eso me da los moles por litro que tiene la disolución. Vean el análisis dimensional ya completo. ¿Ven? Gramos por litro se cancela con gramos por litro. Gramos de cloruro de hidrógeno con gramos de cloruro de hidrógeno. Mililitros de disolución con mililitros de disolución, me queda mol de HCl en un litro. Esa es la forma de calcular la concentración molar de una disolución, si conozco su densidad y si conozco su concentración masa a masa. Pues ya tengo el problema medio resuelto, porque ya conozco la concentración molar de la disolución concentrada. Entonces ahora lo que puedo es aplicar la ecuación de dilución. La concentración de la disolución concentrada por el volumen va a ser igual a la concentración de la disolución diluida por su volumen, y lo único que tengo que hacer es despejar este volumen. Es decir, esta concentración pasaría para la derecha dividiendo. Y al final, esa operación me daría 6.58 mililitros de disolución. Si vamos a entonces, 6.58 mililitros, si vamos a este esquema, pues lo que hay que hacer es tomar 6.58 mililitros de esta disolución, echarlo en este matraz aforado de 200 y añadirle agua hasta la línea de aforo. Eso es lo que hay que hacer. Y esto es algo, jóvenes, que se hace normalmente todos los días en un laboratorio de química. Por eso yo les decía que es un tipo de ejercicio muy pertinente, porque es algo que ya cuando ustedes estén en el laboratorio van a tener que hacer a diario. Es decir, a partir de una disolución concentrada, obtener una disolución diluida. Espero que hayan entendido este procedimiento, pero vamos a hacerlo ahora por otro procedimiento. Es igual, pero es otra forma de hacerlo, que básicamente estamos haciendo lo mismo, pero yo le doy distintas variantes para que ustedes escojan aquella en la que mejor se sientan. Una es, bueno, para cualquiera que yo vaya, cualquier procedimiento que yo vaya a hacer, yo siempre tengo que calcular la concentración de la disolución concentrada. Ese paso es invariable. Sin eso no puedo hacer nada. Y luego, entonces yo voy a plantear lo siguiente. Observen lo que yo hice aquí. Yo dije, si mi disolución, la que yo quiero obtener, es 0.4 mol por litro, pues yo lo que digo es, yo quiero que mi disolución tenga 0.4 moles de HCl en cada 1000 mililitros de disolución. Esto es lo mismo que decir 0.4 mol por litro. Pero yo quiero obtener 200 mililitros. Si yo multiplico esto por 200 mililitros, me da 0.080 mol de cloruro de hidrógeno. O sea, esta es la cantidad de cloruro de hidrógeno que yo voy a tener en este volumen de disolución de ácido clorhídrico de esta concentración. Eso fue lo que yo calculé aquí. Vean, mililitros de disolución se cancelan con mililitros de disolución y quedan mol de cloruro de hidrógeno. Pero ahora yo digo, bueno, si yo multiplico esos moles de cloruro de hidrógeno por 1000 mililitros, que contiene 12.16 moles de ácido clorhídrico, observen, moles de ácido clorhídrico se cancelan con moles de ácido clorhídrico y me quedan los mismos 6.58 mililitros de disolución, de la disolución madre, stock o concentrada. Eso es otra forma de hacerlo. Ya vimos la 1, vimos la 2 y vamos a ver una tercera. No hay que hacerlo por las 3 vías. Repito, ustedes háganla por la vía que ustedes entiendan mejor, que mejor razonen. Vamos a hacer la tercera vía, el tercer procedimiento. El tercer procedimiento igualmente, tengo que partir siempre de calcular la concentración molar de la disolución concentrada y de calcular por la misma vía que en el procedimiento 2, cuántos moles de cloruro de hidrógeno son los que yo voy a tener en mi disolución diluida. Es necesario que interpreten bien esto, porque si no, no se entiende el paso que viene. Esto lo que significa es que en los 200 mililitros de disolución que yo prepare, 0.4 mol por litro, ahí total en los 200 mililitros, yo voy a tener 0.080 moles de cloruro de hidrógeno. Y como las disoluciones son homogéneas, entonces yo planteo lo siguiente.
yo digo, si yo tengo 12.16 moles de ácido clorhídrico en cada 100 mililitros de disolución, los 0.080 moles de ácido clorhídrico yo lo tendré en un volumen X de disolución, que tiene que ser, esta fracción tiene que tener la misma relación que esta, o sea, 12.6 es a 1000 como 0.080 es a X, precisamente porque son proporcionales, porque son homogéneas. Esto solamente yo puedo hacerlo cuando estoy en un sistema que es homogéneo. Y cuando yo despejo esta X me vuelve a dar 6.58 mililitros de disolución. Tienen ahí entonces 3 procedimientos diferentes de hacer un mismo ejercicio. Repito, tercera vez, no es necesario hacerlo por las 3 vías, ustedes escojan la vía que mejor razonen, no la que encuentren más fácil, la que ustedes razonen y sepan mejor, estén más conscientes de lo que están haciendo. Bien, espero que al menos una de las 3, lo ideal serían las 3, pero al menos uno de los 3 procedimientos lo hayan entendido y razonado correctamente y les haya gustado. Bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio. En este ejercicio no voy a detallar tanto porque ya en el anterior explicamos bien el procedimiento, pero se parece mucho. Lo que pasa es que me preguntan otras cosas. Dice, se tiene una disolución de ácido sulfúrico cuya densidad es 1.8 gramos por mililitro y tiene 98% de soluto disuelto. De esta disolución se toman 10 mililitros y se completa con agua hasta un volumen de 600 mililitros. Determina la concentración de la disolución obtenida expresada como gramos por litro, mol por litro y por ciento masa volumen. Fíjense que el procedimiento fue el mismo, fue hacer una dilución. Lo único que en el ejercicio anterior me estaban preguntando qué volumen yo tenía que tomar de esta disolución, aquí ese volumen me lo están dando, y lo que me están preguntando es la concentración que va a tener la disolución que yo prepare. Eso es lo que me están preguntando. Por lo tanto, es un ejercicio muy parecido, donde yo voy a tener que utilizar mi ecuación de dilución. Lo que pasa es que en este caso tenemos, tenemos el volumen de la disolución concentrada y tenemos además de la disolución diluida, tenemos el volumen, pero ¿qué es lo que me falta? Me falta la concentración que va a tener la disolución diluida. Esta va a ser la incógnita. Ustedes dicen, bueno, pero es que esta concentración tampoco la tengo. Es cierto, esta concentración tampoco la tengo, pero recuerden que a partir de la densidad, el volumen y la masa molar, la concentración masa-masa, el volumen, la concentración masa-masa, la densidad y la masa molar, yo puedo calcular la concentración de la disolución concentrada. Y entonces la única incógnita sería la concentración de la disolución diluida. Bueno, pues lo hago de una manera parecida a el ejercicio anterior. La única diferencia es que aquí lo estoy haciendo por paso. Es decir, dije, si mi densidad es 1.8 gramos por mililitro, significa que yo tengo 1.8 gramos de disolución en cada mililitro de disolución. Y de ese 1.8, el 98% es ácido sulfúrico, porque me dicen que tiene un 98% masa-masa. Significa que yo tengo 98 gramos de sulfúrico en cada 100 gramos de disolución. Yo resolví esto, hice este primer paso y esto me da 1.74 gramos por mililitro de disolución. O lo que yo también aquí podía hacer era haber visto cuánto yo tenía en 100 mililitros. Es lo mismo. ¿Ven? Por lo tanto, si yo tengo esta cantidad de ácido sulfúrico en 1 mililitro de disolución, pues si yo multiplico esto por 1000 mililitros, que tiene 1 litro, pues esto me da lo que yo tengo en gramos por litro. Y si yo esto lo calculo la masa molar, lo multiplico por 1 mol de ácido sulfúrico que pesa 98 gramos, pues me da 18 moles por litro. Aquí, para que se vea mejor, vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí 1.8 por 98. Aquí miren, esto no es que esté mal,
Eso está correcto, pero para que lo vean mejor, para que no vean contradicción, miren, 98 por 1.8 es 176.4. Entonces, es mejor decir que yo tengo 176.4 en cada 100 mililitros de disolución. ¿Por qué? Porque 100, este 100 sale porque aquí tengo esto en 100 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo cancelo las unidades, gramos de disolución con gramos de disolución, me quedan 100 mililitros. Y yo les pregunto, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es gramos de soluto en cada 100 mililitros de disolución? Si ustedes se darán cuenta, esto va a ser el porciento masa volumen de la disolución. O sea, multiplicar la densidad por la concentración masa-masa me da el porciento masa volumen. Vamos a arreglarlo en todo para que quede mejor. Aquí quedaría 176.4 en cada 100 mililitros. Y lo que hice aquí fue multiplicar por 100, pues ya me queda gramos por litro. Porque yo quiero que ustedes vayan viendo esas relaciones. Esas relaciones ayudan mucho para cuando vamos a hacer un problema, no tener que estar haciendo tantos pasos. Y si yo ahora divido, vamos aquí a poner 176.4, 176, aquí sí está bien. Ok, vamos a poner en rojito. Y me quedaría en 100 mililitros de disolución. Si ustedes se fijan entonces, aquí sí ya yo lo tenía así, aquí ya yo lo había puesto con 100 mililitros. Si ustedes se fijan entonces, observen, si yo el porciento masa volumen, que sería esto, pues yo lo puedo calcular sencillamente si multiplico la densidad por el porciento masa-masa. Si yo esa densidad la multiplico por el porciento masa-masa y por 10, obtengo los gramos por litro. ¿Por qué por 10? Porque observen que aquí yo puedo cancelar este 100 con 2 ceros del 1000 y aquí lo que me va a quedar es un 10. Y si yo luego hago el paso ya total, si la densidad la multiplico por el porciento masa-masa y por 10 y lo divido entre la masa molar, me da entonces la concentración molar. Estas son algunas relaciones entre las formas de expresar la concentración que yo les decía el día que dimos esta clase que les puede servir mucho porque no es necesario estar haciendo todas esas demostraciones. Yo como profesor sí les tengo que demostrar a ustedes de dónde salen, pero ya cuando usted sea química, cuando usted sea químico, que usted esté en un laboratorio y usted tenga un frasco delante y quiera saber la molaridad, no hace falta hacer tantas cuentas, sencillamente multiplica la densidad por el porciento masa-masa por día entre la masa molar y eso le da la concentración molar. ¿De dónde sale esto? Pues se los he demostrado ya 3 veces. Está demostrado, pero solo porque esto es una actividad docente, pero en un laboratorio no hay que estar haciendo todas esas demostraciones. Entonces eso ayuda mucho a la rapidez de los cálculos. Ustedes lo toman o lo dejan. Yo solamente le doy la herramienta. Ahora bien, ya yo tengo la concentración molar, ahora puedo aplicar la ecuación de dilución, o sea, la concentración por el volumen de la disolución concentrada va a ser igual a la concentración por el volumen de la disolución diluida, de manera que la concentración molar de la disolución diluida va a ser 0.3 mol por litro. Pero me dicen que lo exprese en concentración molar, en gramos por litro y en porciento masa volumen. Entonces, pues si la tengo en concentración molar, lo único que tengo que hacerle es multiplicarla por la masa molar, o sea, por los gramos que pesa un mol de sulfúrico y me da los gramos por litro. Y si ya tengo los gramos por litro, pues lo único que tengo que hacer es, si yo tengo 29.4 gramos en cada 1000 mililitros, ¿cuánto tendré en 100? 2.94. Ese sería el porciento masa volumen. Observen la relación. Vean, como este número es 10 veces más chiquito que este, que era lo que yo les decía. O sea, ya yo aquí no tenía necesidad de hacer esta demostración. Sencillamente, cuando esto me dio 29.4, sencillamente lo podía dividir entre 10 y obtenía el porciento masa volumen. Bueno, esa sería la explicación. Bien. En general, yo quiero que ustedes se fijen entonces algo que se llama el factor de dilución. ¿Qué cosa es el factor de dilución entonces?
Pues el factor de dilución no es más que ese cociente que hay del volumen final que yo preparo de la disolución entre el volumen de la alícuota. La alícuota fue lo que yo tomé de la disolución. Si analizamos una muestra diluida, la concentración de la disolución concentrada siempre va a ser la concentración que tiene la disolución diluida multiplicada por el factor de dilución. O sea que si usted sabe cuánto diluyó una disolución, usted puede saber cuánto era la concentración de la disolución concentrada, multiplicando por el factor de dilución. ¿Y qué cosa es el factor de dilución? El volumen final que yo preparé de disolución entre el volumen de la alícuota. La alícuota es aquella parte de la disolución concentrada que yo tomé. Y si hacemos varias diluciones consecutivas, porque a veces se hacen diluciones consecutivas, de esto también vamos a hacer algún ejercicio, pues la disolución concentrada va a ser igual a la concentración de la disolución diluida multiplicada por todos los factores de dilución que hay. ¿Qué importancia tienen estos factores de dilución? Esto es muy importante en la química analítica. A ver, piensen ustedes que ustedes traen una muestra de agua de mar y le quieren calcular la concentración de cloruro por un método que se llama método de Moore, que consiste en titular esa agua de mar, los cloruros del agua de mar, con nitrato de plata. Como esa agua de mar tiene tanta concentración de cloruro, la cantidad de nitrato de plata que usted gastaría para titular pues 10 mililitros de esa agua de mar, pues sería una cantidad muy grande, se demoraría mucho gasto. Además, se introducen muchos errores cuando yo utilizo tanto agente titulante. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, tú tomas 1 mililitro de esa agua de mar, 1 mililitro, lo echas en un matraz de 100 y le echas agua hasta 100 mililitros. Tu alícuota entonces fue de 1 mililitro. Este sería tu volumen de la alícuota. 1 mililitro, y tu volumen final fue de 100, porque tú tomaste 1 mililitro del agua de mar y le echaste agua hasta llegar a 100 mililitros. Por lo tanto, tu factor de dilución va a ser 100. Si tú divides 100 entre 1, te da 100. Entonces, lo que tú titulas no es el agua de mar tal y como tú la trajiste. Tú lo que titulas es esa disolución que está 100 veces diluida. Entonces, lo que haces al final es que para saber qué concentración de cloruro tenía tu agua de mar, lo que haces es que multiplicas esa concentración que obtuviste de esos 100 mililitros que preparaste y lo multiplicas por tu factor de dilución que es 100. Eso es lo que se hace. Por eso es que son tan importantes trabajar con factores de dilución. No se preocupen que en próximo video vamos a hacer algunos ejercicios donde trabajemos con factores de dilución. Este ejercicio que le presento ahora es un ejercicio que yo digo, y es mi opinión personal, que no tiene mucha importancia en química analítica, porque normalmente una disolución no se prepara así. Sin embargo, en todos los cursos aparecen este tipo de problemas y se los quiero compartir para que vean cómo se resuelve. O sea, no digo que en el laboratorio no haya, algún día no haya que hacer eso. Lo que les estoy diciendo es que normalmente una disolución no se prepara así. Dice que se tienen dos disoluciones de ácido clorhídrico. La primera es 1 mol por litro y la segunda 6 mol por litro. Son dos disoluciones diferentes. Calcula el volumen que hay que mezclar de cada una para obtener 2 litros de disolución y que sean 2 mol por litro. ¿Por qué yo les digo que esto no se hace así normalmente? Porque normalmente usted, a partir de esta disolución 6 mol por litro, usted hace un problema parecido al anterior. Toma una alícuota de estas 6 mol por litro, la echa en un volumétrico de 2 litros y le añade agua hasta que sea necesario. Entonces, normalmente esto no se utiliza para preparar una disolución, pero ya que tenemos el problema adelante, vamos a ver cómo se resuelve esto. Observen, yo tengo aquí dos disoluciones, una 1 mol por litro y otra 6 mol por litro. Y la pregunta es, ¿qué volumen de esta yo tengo que tomar y qué volumen de esta para que en total me dé 2 litros? Y que la concentración de esos 2 litros sea 2 mol por litro. Bueno, miren lo que se hace.
Pues como aquí se comenta, aquí lo importante es tener en cuenta que en la disolución que tú prepares, tú tendrás cierta cantidad de moles de ácido clorhídrico, que será la suma de los moles de HCl que te aporta la disolución 1 más los moles de ácido clorhídrico que te va a aportar la disolución 2, obviamente, porque tú vas a tomar cierto volumen de esta disolución y cierto volumen de la segunda. Y lo importante, entonces, es saber que la cantidad de moles que aporta la disolución 1 más la cantidad de moles que aporta la disolución 2 va a ser igual a la cantidad de moles totales. Vamos a llamarle a esto ecuación 1, porque la cantidad de moles son aditivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cantidad de sustancia, pues si yo lo despejo de la expresión o de la definición de concentración de cantidad de sustancia, que es cantidad de moles entre volumen, si yo de ahí despejo cantidad de sustancia, me queda que va a ser igual a la concentración de la disolución multiplicada por su volumen. Yo voy a sustituir ahora cantidad de sustancia, lo voy a sustituir en 1 por su igual, por concentración por volumen. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que la concentración de la disolución 1 por el volumen que yo tome de ella, más la concentración de la disolución 2 por el volumen que yo tome de ella, va a ser igual a la concentración que tenga la disolución 3, o sea, la que yo prepare, por el volumen que tenga de ella. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, lo que he hecho aquí es sustituir en la ecuación 1 a cada cantidad de sustancia por concentración por volumen. Creo que hasta aquí ustedes lo vean claro. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar lo siguiente. Yo voy aquí a aceptar que los volúmenes son aditivos. Es decir, que cuando yo este volumen 1 de la disolución 1 lo añada al volumen de la disolución 2, este volumen total va a ser la suma de estos dos. Esto parece una cosa trivial, pero los volúmenes no siempre son aditivos. Eso es algo que ustedes deben tenerlo claro. Yo voy a tomar aquí como premisa que en este caso los volúmenes sí son aditivos. Si fuese así, entonces yo voy a poner el volumen 1 en función del volumen 2. Es decir, el volumen 1 sería el volumen total menos el volumen 2. En eso creo que estamos claros. Y ahora voy a sustituir nuevamente, pero todo ponerlo en función del volumen 2. Como ustedes se dan cuenta entonces ahora, ¿cuánto sería la concentración de la disolución 1? 1 mol por litro. Porque me decían que la disolución 1 tenía concentración 1 mol por litro. Por el volumen. Entonces el volumen sería 2 litros, que es el volumen total, menos el volumen 2, más concentración de la disolución 2, 6 mol por litro por el volumen 2. Va a ser igual a la concentración 3. Yo quiero que mi concentración sea 2 mol por litro por el volumen total y mi volumen total es 2 litros. Pues ya planteado el problema así, lo único que hay que hacer es resolver y esto me queda, si yo hago esta multiplicación, me queda 2 litros por volumen 2 más 6 volumen 2 es igual a 4. De manera que 5 volumen 2, porque aquí tengo 6 volumen 2 menos volumen 2 es 5 volumen 2 y este 2 pasa restando a la derecha. Entonces queda que el volumen 2 va a ser igual a 0.4 litros. Y por lo tanto serán 400 mililitros. 0.4 litros son 400 mililitros. Y por lo tanto el volumen 1 sería 2 menos 0.4, 1.6. O sea, se necesitarían 400 mililitros de la disolución 2 y 1600 mililitros de la disolución 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso está bien? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Entonces yo puedo hacer una comprobación y digo, pues 1 mol por litro por 1.6 litros más 6 mol por litro por 0.4 litros es igual a 2 mol por litro por 2 litros. Y cuando yo resuelvo todo eso, me queda que 4 moles es igual a 4 moles. O sea, esa comprobación pues me dice que el ejercicio está bien resuelto. Repito, esto es un ejercicio más de matemática que de química, digo yo, aunque sí tiene un componente químico importante, que es tener bien claro que cuando yo tomo cierto volumen de una disolución,
ahí yo estoy transportando, por decir de alguna manera, determinada cantidad de moles. Y esa cantidad de moles yo puedo calcularla si multiplico la concentración de esa disolución por el volumen que yo tomé. Bien, eso sería todo por el día de hoy. En próximos videos vamos a hacer algunos ejercicios con algunas diluciones consecutivas para que ustedes tengan más claro eso y la importancia que eso tiene para el trabajo de laboratorio. Espero, como siempre, que le haya sido de mucha utilidad este video y, como siempre, también les deseo todas las cosas buenas del mundo. Les envío a todas y a todos, donde quiera que estén, un fuerte abrazo.